Introducción. La última resistencia de la humanidad en el frío vacío del espacio, la antigua flota Dreadnought avanzó, sus enormes motores zumbando con vida recién descubierta mientras se acercaban al corazón de las fuerzas del Imperio Galáctico. Cada una de estas colosales naves, reliquias de una época en la que la humanidad estaba en el apogeo de su poder, ahora llevaban las esperanzas y los sueños de una especie entera en el puente de la nave insignia. El indomable capitán Nolan Carter se mantuvo erguido con toda su mirada fija en la pantalla táctica que mostraba el poder abrumador de la flota enemiga desplegada ante ellos. El Imperio Galáctico había arrojado todo lo que tenía en esta confrontación final, decidido a aplastar los últimos restos de resistencia humana y asegurar su dominio sobre la galaxia de una vez por todas, pero Nolan no se dejó intimidar. Sabía que los Dreadnoughts, con su incomparable potencia de fuego y tecnología avanzada, eran la última y mejor esperanza de la humanidad. Mientras la flota enemiga se acercaba, la tensión en el puente era palpable. Cada oficial, cada miembro de la tripulación sabía que esta era la batalla final que decidiría el destino de la Tierra, y toda su gente. Los sensores indomables comenzaron a captar la primera ola de cazas enemigos pululando como langostas hacia los acorazados. Lanzar todos los interceptores, Nolan ordenó con voz firme, a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. Proteger la flota a toda costa. La orden fue retransmitir BL, y en unos momentos las vallas de lanzamiento del Indomable estallaron con un torrente de elegantes y mortales naves, cada una pilotada por un humano dispuesto a dar su vida para proteger su hogar. Los primeros enfrentamientos fueron brutales. El espacio entre las flotas se llenó con los brillantes destellos de las explosiones, mientras los cazas y los bombarderos se enredaban en una danza mortal. Los acorazados, con su gruesa armadura y poderosos escudos, resistieron la tormenta. Sus sistemas de defensa puntuales derribaron naves enemigas con precisas ráfagas de fuego láser, pero el Imperio Galáctico no era nada sino implacable. Desde la retaguardia de su formación, enormes naves capitales comenzaron a moverse a posición, sus baterías principales cargándose para una salva devastadora. Nolan observó cómo la potencia de fuego del enemigo centrado en uno de los acorazados, el Resolute, sus escudos llameando bajo el ataque. Mantén la línea, murmuró, sabiendo que cada segundo que los acorazados podían soportar el asalto los acercaba más a la victoria. Los escudos del Resolute se doblaron y luego colapsaron, pero la antigua nave luchó, su tripulación determinada a llevarse a tantos enemigos como pudieran. Con un último disparo desafiante de su arma principal, el Resolute desató una ráfaga de energía que cortó a través de la nave capital enemiga más cercana, partiéndola en dos antes de que el propio acorazado fuera consumido. En una explosión de fuego, Nolan hizo una mueca por la pérdida, pero no hubo tiempo para lamentarse. Concentre todo el fuego en su nave insignia, ordenó apuntando a la enorme nave en el centro de la flota enemiga. Eliminen su estructura de comando, y el resto se derrumbará. Los acorazados restantes cambiaron su formación, sus armas se fijaron en el objetivo. Las baterías principales del Indomable rugieron a la vida, desatando rayos de energía y corrientes de proyectiles que desgarraron los escudos de la nave insignia enemiga. En ese momento parecía que realmente podrían abrirse paso, pero entonces el enemigo contraatacó con una furia que tomó a los humanos por sorpresa. Oleadas de cazas, bombarderos y naves capitales descendieron sobre los acorazados. Su potencia de fuego abrumó a una por una. Las antiguas naves comenzaron a caer. Sus poderosos cascos se agrietaron bajo la presión en el puente de los Indomables. Las alarmas sonaron mientras los informes de daños inundaban. No lo lograremos. Teniente Ramírez, la oficial táctica de la nave, dijo con su voz llena de desesperación. Lo haremos. Nolan respondió con su voz llena de una determinación tranquila que pareció atravesar el caos. Tenemos que hacerlo. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Alinee con la flota. El oficial asintió y momentos después la voz de Nolan sonó a través de las comunicaciones. Este es el capitán Nolan Carter. A todas las naves restantes, podemos estar en inferioridad numérica y de armamento, pero no estamos derrotados. El enemigo cree que puede aplastarnos, pero se equivoca. Somos la última línea de defensa de la Tierra y lucharemos hasta el final. Todas las naves se preparan para un empujón final. Objetivo. Sumando y dale todo lo que tienes. La respuesta fue inmediata, un coro de afirmaciones de las naves supervivientes. Con un rugido los Dreadnoughts avanzaron, sus armas ardieron mientras se acercaban al buque insignia enemigo. La batalla fue feroz, el espacio entre las flotas se iluminó con corrientes constantes de armas de energía y explosiones. El Indomable se sacudió bajo el impacto del fuego enemigo, sus escudos apenas aguantaron, pero Nolan siguió empujando, instando a su tripulación a darlo todo. Finalmente, con un estruendoso crujido, los escudos de las naves insignia enemigas fallaron y la potencia de fuego combinada de los Dreadnoughts atravesó su casco. Las explosiones se extendieron por la enorme nave mientras su núcleo se desestabilizaba, y con una explosión cataclísmica final la nave fue destrozada. La onda expansiva de la explosión hizo tambalear a las naves enemigas restantes. Su formación se rompió mientras la confusión y el miedo se instalaban. Nolan vio su oportunidad. Todas las naves
Presionan el ataque, ordenó acabar con ellos. Los Dreadnoughts no dudaron, destrozaron la desorganizada flota enemiga con brutal eficiencia. Sus armas atravesaron las naves más pequeñas y no dejaron nada más que escombros a su paso. Uno por uno las naves enemigas comenzaron a retirarse. Sus comandantes se dieron cuenta de que la batalla estaba perdida, y luego, tan rápido como había comenzado la batalla, terminó. La última de las naves enemigas huyó al vacío, dejando atrás solo los restos de sus camaradas caídos en el puente del Indomable. Hubo un momento de silencio aturdido mientras la tripulación procesaba lo que acababa de suceder. Habían ganado contra todo pronóstico, habían ganado. Nolan se desplomó en su silla. El cansancio finalmente lo alcanzó. Lo logramos, dijo su voz, apenas un susurro. Realmente lo logramos. A su alrededor la tripulación comenzó a vitorear, sus voces llenas de una mezcla de alivio y triunfo, pero incluso mientras celebraban, Nolan sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El Imperio Galáctico era vasta y esta victoria, tan dulce como era solo el comienzo. Prepárense para el control de daños, ordenó poniéndose de pie, y consíganme un informe de estado de la flota. Necesitamos para reagruparse y prepararse para la siguiente batalla. La tripulación volvió a prestar atención, su celebración interrumpida por la realidad de la situación. Mientras se movían para cumplir sus órdenes, Nolan se volvió hacia la pantalla de visualización, viendo cómo los restos de la flota enemiga se alejaban en la oscuridad del espacio. Este era su momento, su oportunidad de contraatacar y reclamar su hogar, y Nolan estaba decidido a llevarlo a cabo sin importar lo que fuera necesario. Después de la victoria, mientras el Indomable flotaba a la deriva a través del vacío silencioso, los restos de las batallas se dispersaron a su alrededor como recuerdos olvidados. El capitán Nolan Carter estaba de pie en el centro de su puente. Su mente corría con la enormidad de lo que acababan de lograr. La nave insignia del Imperio Galáctico, el símbolo mismo de su dominio y poder, había sido destruido, pero el costo había sido inmenso. El puente estaba tranquilo ahora. La adrenalina alimentaba el caos de la batalla, reemplazado por la realidad aleccionadora de su situación. Los informes de las bajas llegaron y la magnitud total del daño a la flota se hizo evidente. Se perdieron naves, y muchos de los que sobrevivieron eran poco más que restos flotantes que apenas se mantenían unidos bajo la tensión de la batalla. Nolan podía sentir el peso de esas pérdidas presionándolo como una carga física. Cada nombre, cada nave perdida era un recordatorio del precio que habían pagado por esta victoria, pero no podía permitirse el lujo de insistir en eso. Todavía no, todavía había trabajo por hacer. El teniente RMZ Nolan gritó con voz firme pero teñida de fatiga: consígame un informe completo de daños en todas las naves. Quiero saber quién sigue operativo y quién necesita asistencia inmediata. Ramírez, con el rostro pálido y demacrado, asintió y comenzó a transmitir órdenes al resto de la tripulación. El zumbido de actividad en el puente se reanudó cuando la tripulación volvió a la acción. La urgencia de sus tareas, ayudando a hacer retroceder el impacto persistente de la batalla. Nolan volvió su mirada hacia la pantalla de visualización, donde la Tierra colgaba en la distancia, un frágil orbe azul estropeado por las cicatrices de la guerra. La vista lo llenó de un profundo sentido de responsabilidad. Habían ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de sobre el Imperio Galáctico. Fue herido pero no fue derrotado. Se reagruparían, reconstruirían y volverían más fuertes, y cuando lo hicieran, la humanidad necesitaba estar lista. Teníamos que establecer un perímetro seguro alrededor de la Tierra, continuó Nolan. Su mente ya estaba trabajando en la logística, desplegar los escuadrones de combate restantes para patrullar el sistema exterior. No podemos permitirnos que nos tomen desprevenidos otra vez. El capitán Ramírez respondió con voz firme. Había visto la resolución en los ojos de Nolan, y sabía que no dejaría escapar esta victoria. Reflexión. Mientras se llevaban a cabo las órdenes, Nolan se permitió un momento de tranquila reflexión. Pensó en los hombres y mujeres que habían luchado y muerto en esta batalla, en los sacrificios que se habían hecho para proteger su hogar. Lo habían dado todo y dependía de él asegurarse de que no fuera en vano. Sabía que solo habían ganado un indulto, un breve momento de paz en medio de una tormenta. El Imperio Galáctico era un enemigo vasto y poderoso, y no tomarían esta derrota a la ligera. Pero Nolan estaba listo, había visto de lo que era capaz la humanidad, lo que podían lograr cuando se unían contra un enemigo. Amenaza común. Habían despertado a los antiguos, no miedo, aprovechado el poder de sus ancestros y asestado un golpe que el imperio nunca olvidaría. Ahora tenían que aprovechar ese impulso, convertir esta victoria en una ventaja duradera, gritó el capitán Ramírez, irrumpiendo en los pensamientos de Nolan. Hemos recibido una transmisión de la superficie. Los líderes de la resistencia quieren hablar contigo. Nolan asintió con la cabeza, una sonrisa sombría jugando en las comisuras de su boca. Tápalos a través de la pantalla de visualización parpadeó, y la imagen de María Delgado, líder de la célula de resistencia de Chicago, apareció. Su rostro estaba manchado de suciedad y mugre, y el cansancio en sus ojos reflejaba los de Nolan, pero también había una determinación feroz allí, un fuego que no se había extinguido por los largos meses de ocupación. Capitán Carter, María, comenzó su voz fuerte a pesar de la tensión. Eventos recientes, te debemos nuestras vidas. Si no fuera por ti y tu flota, la Tierra habría caído.
Nolan negó con la cabeza. Todos hicimos nuestra parte, María. Esta victoria pertenece a cada hombre y mujer que se puso de pie y luchó, que se negó. Deja que el imperio tome nuestro hogar, asintió María. Su expresión se suavizó un poco. Tiene razón, capitán. Pero esto no ha terminado, el imperio regresará, y debemos estar listos. Lo harán, Nolan estuvo de acuerdo, pero estaremos listos para ellos. Tenemos a los Dreadnoughts, y tenemos la voluntad de luchar. Reconstruiremos nuestras fuerzas, fortaleceremos nuestras defensas, y llevaremos la lucha a ellos por la tierra, dijo María. Su voz se llenó de tranquila determinación. Por la tierra. Nolan hizo eco, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en su propia alma. Este era su hogar, y harían lo que fuera necesario para protegerlo. Cuando la transmisión terminara, Nolan se volvió hacia su tripulación. Este es solo el comienzo, dijo. Su voz llevaba la autoridad de un hombre que se había enfrentado a la oscuridad y se había negado a ser consumido por ella. Le hemos demostrado al imperio que la humanidad no se irá silenciosamente a la noche. Los hemos hecho sangrar y ahora les haremos pagar. Preparen la flota para una contraofensiva. Llevaremos esta lucha al corazón del imperio. La tripulación respondió con un grito unificado de determinación. Sus espíritus se elevaron por el conocimiento de que habían cambiado el rumbo. Nolan sabía que el camino por delante sería largo y duro, que se enfrentarían a innumerables desafíos y peligros, pero también sabía que tenían algo que el imperio nunca podría quitarles: esperanza, y mientras lo tuvieran seguirían luchando, seguirían avanzando hasta que el imperio galáctico no fuera más que un oscuro recuerdo en los anales de la historia. Nolan Carter se mantuvo erguido en el puente del Indomable, el peso del mando pesado sobre sus hombros, pero su resolución inquebrantable. La batalla por la tierra estaba ganada, pero la guerra por el futuro de la humanidad apenas había comenzado, y Nolan estaba listo para liderar a su gente hacia el abismo, para luchar por la supervivencia de la raza humana, sin importar el costo. En el corazón de la oscuridad, los acorazados recientemente reacondicionados de la flota de defensa de la Tierra atravesaron la oscura negrura del espacio, sus agujeros brillando bajo la distante luz de las estrellas. En la vanguardia, el Indomable lideró la carga. Su estructura, una vez maltratada, ahora erizada de avanzada armamento y armadura reforzada. Las reparaciones y mejoras habían sido rápidas pero efectivas, un testimonio de la resiliencia y el ingenio de la humanidad bajo presión. El capitán Nolan Carter estaba de pie en el puente, con la mirada fija en la pantalla de la vista, mostrando la vasta extensión por delante. En algún lugar más allá del borde del espacio conocido se encontraba el corazón del Imperio Galáctico, un extenso sistema fortificado donde los líderes del imperio residían seguros en su creencia de que eran intocables, pero Nolan tenía la intención de demostrar que estaban equivocados. Informe de estado. Nolan, informe de estado, gritó su voz, cortando el bajo zumbido de los puentes. Operaciones. La teniente Ramírez, siempre vigilante en su puesto, respondió rápidamente. Todas las naves informan que están listas, capitán. Nos mantenemos estables al 98% de la capacidad operativa. Los escáneres de largo alcance están limpios, pero estamos detectando señales de energía residual que sugieren que las fuerzas del imperio están concentradas cerca del sistema Telerón, probablemente su último bastión defensivo importante antes del núcleo imperial. Nolan asintió con la cabeza, su mente acelerada mientras procesaba la información. El sistema Telerón era infame por sus defensas fortificadas, un punto de estrangulamiento que había repelido a innumerables posibles invasores a lo largo de los siglos, pero la flota humana no era un invasor cualquiera. Tenían el elemento sorpresa, la fuerza de la tecnología antigua a su disposición. Y, lo más importante, la voluntad inquebrantable de luchar, trazar un curso hacia Telerón. Nolan ordenó atacarlos rápido y duro antes de que tuvieran la oportunidad de reagruparse. La tripulación se movió con eficiencia practicada, su confianza reforzada por las victorias que ya habían logrado. Conocían los riesgos, comprendían que se dirigían a la boca del lobo, pero también sabían que no había vuelta atrás. Este era el momento para el que se habían estado preparando, el momento en que llevarían la lucha directamente al corazón del imperio y darían un golpe que resonaría en toda la galaxia mientras la flota ajustaba su curso. Nolan se permitió un momento para reflexionar sobre el viaje que los había traído aquí, desde la desesperada batalla para despertar a los Dreadnoughts en esa luna desolada hasta la desgarradora defensa de la Tierra. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles y emergió victorioso una y otra vez, pero esta próxima batalla sería su mayor prueba hasta ahora. La voz del capitán Ramírez interrumpió sus pensamientos. Transmisión entrante. Del almirante Xiao. La mandíbula de Nolan se tensó ante la mención del almirante Xiao. Había sido un crítico feroz de las tácticas poco convencionales de Nolan, pero también había sido fundamental para reunir a las fuerzas restantes de la Tierra después de la invasión inicial. Su relación era tensa, por decirlo menos, pero Nolan sabía que necesitaban presentar un frente unido si querían tener éxito. Hágalo pasar, Nolan dijo enderezándose. Almirante Xiao. Su postura. La pantalla de visualización parpadeó y apareció el rostro severo del almirante Xiao. Su expresión era tan ilegible como siempre. Capitán Carter comenzó con un tono entrecortado.
Entiendo que está liderando la flota hacia el sistema Telerón. Eso es correcto. El almirante Nolan respondió de manera uniforme. Tenemos razones para creer que es el último obstáculo importante entre nosotros y el núcleo imperial. Los ojos de Xiao se entrecerraron ligeramente. También es uno de los sistemas más defendidos de la galaxia. Si perdemos esta batalla, nuestra flota quedará paralizada y la Tierra quedará vulnerable a un contraataque. Nolan se encontró con la mirada de Xia sin pestañear. Entiendo los riesgos, almirante, pero no podemos permitirnos quedarnos sentados y esperar a que el imperio venga a nosotros. Tenemos que tomar la iniciativa. Ataque al corazón de su poder y obligúelos a ponerse a la defensiva. Por un momento hubo silencio mientras Xiao consideraba las palabras de Nolan y luego asintió lentamente. Muy bien, capitán, pero tenga en cuenta que esta es su operación. Si falla, la responsabilidad recaerá directamente sobre sus hombros. Nolan inclinó la cabeza. Comprendió, almirante, no fallaremos. La transmisión terminó y la pantalla de visualización regresó al vasto vacío del espacio. Nolan exhaló lentamente, sintiendo el peso de las palabras de Xia posarse sobre él como un manto. Las apuestas nunca habían sido más altas, pero no tenía intención de dejar que el miedo o la duda nublaran su juicio. Teniente Ramírez, dijo con voz firme. Inicie la secuencia de salto. Vamos a mostrarle al imperio lo que sucede cuando empujan a la humanidad demasiado lejos. Yo, capitán Ramírez. El salto respondió con las manos. Volando sobre los controles, el Indomable y el resto de la flota comenzaron a zumbar con la acumulación de energía, la inconfundible sensación de un salto deformado resonando a través de las cubiertas. Nolan agarró los apoyabrazos de su silla preparándose para la transición. Un momento después, las estrellas se estiraron en líneas de luz y la flota fue arrojada a través de las vastas distancias del espacio, precipitándose hacia su destino. Cuando emergieron del salto, el sistema Telerón se extendía ante ellos, una compleja red de planetas, campos de asteroides y defensas orbitales, todos bañados por la luz misteriosa de una estrella moribunda distante. La flota imperial los estaba esperando, desplegados en una formación apretada que estaba erizada de armas y escudos. El corazón de Nolan latía con fuerza en su pecho mientras inspeccionaba el campo de batalla. Este era el enfrentamiento que decidiría el destino de miles de millones. Todas las naves se preparan para el combate. La batalla. Nolan ordenó con voz firme. Apunten a sus naves de mando y disparen a voluntad. La flota humana avanzó con armas en llamas mientras cerraban la distancia hacia las defensas imperiales. La primera descarga de fuego atravesó el vacío y se estrelló contra las naves enemigas con una fuerza devastadora. Las explosiones iluminaron la oscuridad mientras las naves imperiales se desintegraban bajo el asalto, pero el imperio respondió rápidamente. Los rayos de energía y las descargas de misiles salieron disparados de la flota enemiga, martillando las naves humanas con una precisión brutal. Nolan apretó los dientes cuando el Indomable se estremeció bajo el impacto de un golpe directo. Los escudos sostenían al capitán Ramírez, aunque su voz estaba tensa por la tensión, pero no podemos soportar muchos más de esos. Manténnos en la cancha. Por supuesto, Nolan ordenó que necesitáramos atravesar sus líneas y destruir su centro de comando. La batalla continuó. Una danza caótica de destrucción y muerte mientras las dos flotas chocaban con todo lo que tenían. El Indomable lideró la carga con sus cañones masivos, abriendo agujeros en la formación enemiga, pero las defensas imperiales eran formidables. Habían sido construidas para resistir asaltos de armadas enteras y la flota humana todavía estaba ampliamente superada en número a medida que la lucha se intensificaba. Las pantallas tácticas de Nolan se iluminaron con alertas. Las naves de su flota estaban sufriendo graves daños y las probabilidades empezaban a volverse en su contra, pero entonces apareció una nueva señal en los escáneres. Un grupo de naves desconocidas se acercaba desde el otro lado del sistema, moviéndose rápido. Capitán, estamos detectando contactos adicionales, gritó Ramírez con su voz teñida de esperanza e incertidumbre, pero no son imperiales, son humanos. Los ojos de Golan se abrieron cuando reconoció el diseño de las naves entrantes, más acorazados, pero estos eran de una configuración diferente, modelos más antiguos que se habían dado por perdidos o destruidos en batallas anteriores. Refuerzos, murmuró Nolan con incredulidad, pero antes de que pudiera terminar, pensó que la nueva flota se unió a la refriega. Sus armas ardían mientras se dirigían a la retaguardia de la formación imperial. El ataque sorpresa dejó al enemigo en desorden y de repente la marea de la batalla comenzó a cambiar una vez más. Todas las naves aprovechan la confusión, gritó Nolan aprovechando la oportunidad. Avanzando y apuntando a su centro de mando, los Indomables avanzaron liderando a la flota combinada en un asalto furioso en el corazón de las defensas imperiales. La potencia de fuego de los Dreadnoughts era abrumadora y una por una las naves enemigas comenzaron a flaquear y caer.
El centro de comando imperial, una enorme estación en el centro del sistema, pronto estuvo dentro del alcance. Apunten al núcleo de energía de la estación y disparen a voluntad. Nolan ordenó con voz fría y determinación. Los cañones principales del Indomable rugieron y enviaron una andanada de lanzas de energía directamente al centro de comando. Los escudos de la estación estallaron bajo el impacto, luchando por aguantar, pero no pudieron soportar la potencia de fuego combinada de la flota humana. Con una explosión ensordecedora final, la puntuación de la estación se volvió crítica, y toda la estructura se consumió en una enorme bola de fuego que iluminó el sistema como un nuevo sol mientras la onda expansiva se extendía por el campo de batalla. Las naves imperiales restantes comenzaron a romper la formación. Su moral, destrozada por la pérdida de su centro de comando, algunos intentaron huir, mientras que otros lucharon en un intento feudal de retrasar lo inevitable, pero el resultado ya no era en duda. La flota humana, ensangrentada pero firme, presionó el ataque hasta que las últimas fuerzas imperiales fueron destruidas o forzadas a retirarse. Cuando la última nave enemiga fue vencida, un silencio atónito cayó sobre el puente del Indomable. La tripulación, exhausta y maltratada, apenas podía creer lo que acababan de lograr. Contra todo pronóstico, habían hecho lo imposible, habían atravesado las defensas más fuertes del Imperio y habían dado un golpe que haría eco en toda la galaxia. Nolan se reclinó en su silla, su pecho jadeaba por el esfuerzo de la batalla y el peso de la responsabilidad que lo había llevado a través de ellos. Habían ganado, pero el costo había sido alto y el camino por delante aún era incierto. Ramírez asintió con la cabeza, sus dedos ya volaban sobre los controles mientras transmitía las órdenes a la flota. Los equipos de rescate se están desplegando ahora, capitán. También estamos captando señales de socorro de algunas de las naves enemigas. Parece que algunas de sus tripulaciones se están rindiendo. Los ojos de Nolan se entrecerraron mientras consideraba las implicaciones. Coordinarse con los otros dreadnoughts para asegurar esas naves. Necesitamos prisioneros, preferiblemente oficiales, que puedan darnos información sobre las fuerzas restantes del Imperio y sus planes mientras la tripulación del puente trabajaba para cumplir sus órdenes. Nolan se tomó un momento para reflexionar sobre la batalla. La victoria había sido dura y estaba claro que el Imperio, aunque gravemente debilitado, estaba lejos de ser derrotado. El camino por delante pertenecería y estaría plagado de peligros, pero por primera vez la humanidad tenía una oportunidad real de cambiar el rumbo de la guerra. El capitán Ramírez interrumpió sus pensamientos sobre el almirante Lancaster. Recibimos una transmisión del líder de los refuerzos. Es el almirante Lancaster. El corazón de Nolan dio un vuelco. El almirante Lancaster había sido uno de los comandantes más respetados y formidables de las fuerzas de defensa de la Tierra, presuntamente perdido durante la invasión inicial. La aparición repentina de su flota no fue menos que un milagro. Hágalo pasar, Nolan ordenó. Su voz se llenó de anticipación. La pantalla de visualización parpadeó y apareció el rostro del almirante Lancaster. Era un hombre mayor, sus rasgos marcados por el peso de innumerables batallas, pero sus ojos todavía ardían con la feroz determinación que lo había convertido en una leyenda. El capitán Carter Lancaster saludó con su voz profunda y firme. Es bueno verte vivo y luchando. Oímos lo que tú y tu tripulación hicieron en la Tierra, cómo cambiaste el rumbo y despertaste a los dreadnoughts. Nos dio la fuerza para seguir adelante, para sobrevivir y reunir lo que quedaba de nuestras fuerzas. Llegamos demasiado tarde para ayudar en la Tierra, pero nos aseguramos de seguir el rastro que tú trazaste. Nolan sintió una oleada de alivio y respeto. Almirante, su momento no podría haber sido mejor. Estábamos al borde de ser abrumados. Lancaster asintió con la cabeza. Gravemente, lo vi, pero mantuviste la línea, Carter, has hecho que la humanidad se sienta orgullosa. Ahora tenemos que terminar lo que hemos empezado. El Imperio se tambalea, pero aún no está fuera de combate. Tenemos que aprovechar nuestra ventaja, golpearlos donde más les duele y asegurarnos de que nunca más puedan amenazar a la Tierra ni a ningún otro mundo.